Las páginas de Semblanzas de mi tierra se apertura con apuntes del complejo arqueológico Auquimmarca, que es un texto de Luis Marino Serrano Anticona, precisamente como expresión de reencuentro con la cultura andina de los labios de Nelson Cotrina Céspedes. Se nos recuerda que desde 1991 en Auquimmarca se conmemora el Inti Raymi o la Fiesta del Sol, mucho antes que el 2 de mayo desde 1997. También se consignan datos diversos sobre los barrios, la creación política y personajes emblemáticos de Tomaiquichua que se entremezclan con la leyenda y la tradición salido de los puntos de vista de Marco Flores Calderón, del doctor Eliseo Talancha Crespo, del doctor Pablo Sebastián Lozano, del licenciado Felipe Trujillo Hidalgo y el mío propio. Y se cierra este apartado con una visión de hasta hace unas décadas sin luz, sin agua potable en Tomaiquichua, como testimonio de Tobías Guerra Valverde y Blas Picón Céspedes. En el segundo apartado de Semblanzas de mi tierra, y siempre apelando a los testimonios orales de Tobías Guerra Valverde, Sixto Gamarra y del señor Blas Picón Céspedes, me ocupo de las casas, casonas, trapiches, fundos, puentes y lugares de importancia de Tomaiquichua, con variados datos que muy bien pueden servir para estudiar el sistema productivo, las estructuras de la propiedad agraria y las relaciones económicas y sociales basado en la producción y comercialización del aguardiente, especialmente del fundo Cachigaga. No menos importante son los apuntes históricos sobre los puentes antiguos y modernos que han tenido una función vital para cruzar el Guallaga de un lado a otro. Nombro lugares importantes y tradicionales como Toyocoto, Molino Ragra, la Casa de Siete Esquinas, Los Trapiches, El Morro, La Zanja, Quicacán y otros lugares de mucha recordación. En el tercer apartado, que bien podría ser lo medular del libro, el autor aborda las festividades de Tomaiquichua, comenzando por la Virgen del Rosario en Piquibarrio, la fiesta de Santa Rosa, patrona de Tomaiquichua, incluyendo la picada de leña y las cocineras, la cofradía de los negritos, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las huasifiestas, las capillas de la Santísima Virgen del Rosario y San Sebastián, la fiesta de los carnavales y cierra con los sacerdotes que fueron párrocos en Tomaiquichua. Los datos que proporcionan los protagonistas y testigos de las festividades son esenciales para mayores estudios de antropología, cultura y social. En esta parte medular, el autor nos muestra el alma y el rostro festivo de Tomaiquichua, que en tiempos de carnaval, de Semana Santa, de alegría y fe religiosa, exhibe a propios y extraños las expresiones vivas de su historia, su cultura, su memoria colectiva y sus valores sociales. No olvidemos que las fiestas forman parte de las semblanzas de un pueblo. En Tomaiquichua se entremezclan la belleza de la naturaleza con la espiritualidad, la alegría y la religiosidad de sus fiestas, que le dan una identidad propia con un alto potencial económico y turístico. Semblanzas de mi tierra. En el cuarto apartado, el libro esboza los orígenes y las vinculaciones de las familias locales de Tomaiquichua, en los labios de los señores Blas Picón, Julio Herrera y Nelson Cotrina,
y en base a las entrevistas realizadas a las señoras Hilda Trujillo Maraví, Julia Herrera Crespo y Gavina Granizo Espinosa, se puede conocer el árbol genealógico de las familias de don Tomás Trujillo y Clemencia Pardo, de don Miguel Céspedes y de doña Eugenia Rivera, entre otras, que son esenciales para entender su cultura, su economía, su historia y su evolución social. Y en este abordaje del linaje familiar, a lo mejor faltó otras familias no menos representativas, como los Nanos, la familia Las Talanchas, la familia Los Acostas. Semblanzas de mi tierra. Saliendo de la semblanza urbana de la ciudad, el autor en el quinto apartado nos presenta el rostro rural de pintorescos pueblos de las alturas de Tomaiquichua, como Lucmas, Armatanga, Chinchubamba, entre otros. Se rastrea sus significados toponímicos y también se retrata a sus fiestas, sus costumbres, como la cosecha de papas y de maíz. Semblanzas de mi tierra. En el sexto apartado, nuevamente de retorno a la capital distrital de Tomaiquichua, se aborda las costumbres cotidianas, el trabajo en el campo, las urias, las cosechas y los sembríos, el trabajo de los arrieros, los trueques en las zonas altoandinas, los modos de pago en el transporte, los viajes y las cosechas de papas y el pucanacui como costumbre y como parte de una práctica comunitaria ancestral en la cosecha del maíz. Concluyendo esta sucinta reseña, el autor en el séptimo apartado recoge de fuentes orales cuentos, creencias y mitos, como los duendes de los trapiches, la visita del orongoy y la cigarra, los duendes y otros que forman parte de la literatura oral de Tomaiquichua. Semblanzas de mi tierra. Al finalizar en el octavo apartado se plasma algo consustancial a la alegría y algarabía de un pueblo, la música y sus músicos. Se trae a la memoria los nombres de los músicos de antaño, sin dejar de mencionar a Ciro Trujillo y a Aldo Crespo Guerra. También se incluyen las letras de la música de una mulisa tomaiquichuina del recordado profesor Felipe Trujillo Hidalgo. Y ya cerrando el libro, a modo de apéndice, se recuperan frases y vocablos propios del habla local que lamentablemente ya se van perdiendo.